Amén. Gracias, Señor. Te alabamos. Sí, Jesús. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, voz y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Hey! Sí, Señor, danzamos en tu río. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Y es el río del Señor. ¡Vamos! Sí, Señor. Y esa ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Sí, Señor. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Ahora todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Tu río, Señor, está aquí, está aquí. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí, amado, y te necesito. Tú estás aquí. Te alabamos, Jesús. Tú estás aquí, amado. Y te puedo sentir. Tú estás aquí. Te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón. Cada
necesito. Oh, díselo una vez más. Necesito en mi vida. Oh, Señor. Te necesito en mi corazón. Amado. Cada amanecer. Te necesito. Como el amado a su amada. Querido Padre, recibe, Dios, la alabanza de tu pueblo. Recibe, Señor, este cántico como una ofrenda agradable a ti. Y recibe también ahora nuestra oración. Quiero invitarle a todos los que ahora mismo están cantando y adorando aquí, y a todos aquellos que están también siguiéndonos a través del canal de YouTube, que puedan levantar un momento sus propias palabras en acción de gracias. Levante su voz en este momento. Mientras sigue sonando la música, que las voces de cada uno de nosotros se oigan en los cielos. Que sea una voz audible. No se quede en silencio. Ahí donde usted está, en este momento empiece a agradecer al Señor. No piense en las personas que están por delante o por detrás, sino por un momento agradezca al Señor. Piense en tantas cosas buenas, especiales. Piense que Dios es bueno, que Dios es verdadero, que Dios es real. Y levante agradecimiento al Señor. Levante palabras de gratitud. La alabanza es voz. La alabanza son labios que proclaman, que bendicen, que levantan, que reconocen el nombre del Señor. No hay nada más hermoso que nosotros podamos hacer que ponernos en dirección de buscar de la presencia del Señor. Padre, gracias porque podemos honrarte con nuestra vida, podemos honrarte hoy con nuestras voces, podemos honrarte con nuestro cántico, podemos darte, Señor, alabanza. Reconocemos que hay un Creador, reconocemos que hay un Salvador,
Reconocemos que hay nuestro guía, nuestro fortalecedor, nuestro consolador, que es el Espíritu Santo. Un Dios único y verdadero, al que nosotros amamos, al que nosotros exaltamos, al que nosotros glorificamos. Señor, gracias. Bendice, Señor, en este día, este tiempo, que realmente podamos salir en esta hora transformados por el poder de tu gracia, por el poder de tu palabra. Señor, cautívanos con tu presencia. Déjanos sentir hoy de un modo poderoso, Señor, tu abrazo, tu cariño, tu ternura. Señor, que nos dé fortaleza, que nos dé ánimo, que nos ayude para continuar. Padre, al que está enfermo hoy, enviamos tu palabra de sanidad. Al que está necesitado de ánimo, hoy te pido, Señor, que le levantes ese ánimo. Padre, en el nombre de Jesús, creemos en tu poder. Creemos que tú, Señor, puedes obrar en todas estas situaciones. Señor, cambiando, obrando, reconciliando, transformando, cambiando situaciones en las familias, ayudando donde hay una situación económica de necesidad también, Señor. Obrando para empleo a aquellos que lo necesitan, Padre. Nosotros venimos aquí confiando plenamente que tú eres poderoso y eres grande. Y vamos a ti en virtud de los méritos de Jesucristo, creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Desde la distancia, salude a las personas que tiene a su alrededor. Denles así un abrazo desde la distancia, así. Cariños, saludos, paz de Dios para cada uno de ustedes. Puede tomar asiento, puede sentarse. Gracias, Señor. Qué bueno estar juntos, qué bueno ser iglesia. ¿Sabe por qué? El fundamento de este ente espiritual que se llama iglesia cobra sentido especialmente cuando estamos reunidos. Por tanto, hoy usted, además de que la fe va a ser edificada, porque cuando abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos la Escritura, nuestra fe se fortalece. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si usted hoy va a escuchar la palabra de Dios, su fe va a ser levantada, su fe va a ser edificada. Y quiero animarle a que realmente esté con ánimo y con expectativa respecto a lo que Dios va a hablar. Porque cuando abrimos la Biblia, es Dios quien habla. Y usted tiene, y yo tengo que creer firmemente que va a haber algo de esa palabra que en este día estamos necesitando. ¿De acuerdo? Así es que vamos a ir a la Escritura y vamos a hacerlo con fe. Somos iglesia, como decía, especialmente cuando estamos congregados. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos, Él prometió estar. Por tanto, creemos que Jesús está en medio de nosotros. Abra su corazón, ponga su confianza en que esto no es un acto religioso, sino que es un acto espiritual y de fe. Y por tanto, ahora cuando esté escuchando la palabra, esté en su corazón diciendo, ayúdame, háblame, ilumíname, fortaléceme. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos a leer en la Escritura. Vamos a leer en el libro de Santiago, en el capítulo 1, los versículos que van desde el 2 al 8. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, pruebas. Es decir, viene a decir que cuando estés pasando por problemas, cuando estés pasando por una situación difícil, tenlo como con una actitud de gozo, porque si enfrentamos esa situación de la manera correcta, nuestra fe va a ser fortalecida. Dice que nuestra fe, esa fe va a producir paciencia para saber enfrentar esa situación. Y dice que para enfrentar los problemas, para enfrentar cada situación que se nos presente, que nuestra fe sea fortalecida, nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Muchas veces pedimos, Dios, obra para que este problema acabe, pero Dios quiere fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en medio de estas situaciones de problemas, de circunstancias difíciles, y quiere fortalecer nuestra fe confiando en que nosotros podemos hacer algo. Es importante entonces que entendamos que la sabiduría Dios nos la da para que tomemos las decisiones oportunas en medio de esos problemas. Pero hoy este pasaje nos dice que para pedir esa sabiduría, para pedir cualquier otra cosa que necesitemos que Dios intervenga, hemos de hacerlo con fe. Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en la playa cuando el mar nos está envolviendo. Nos sentimos indefensos, no sabemos muy bien qué es lo que podemos hacer y lo que sí que queremos es hacer algo para tomar aire. Por tanto, para enfrentar cualquier problema y cualquier situación, no podemos mantenernos en medio, no podemos mantenernos ahí. O tenemos que nadar hacia adentro o tenemos que conseguir salir a tierra. Pero de ninguna manera podemos mantenernos en medio de esa situación. Y muchas veces cuando viene una ola grande, la tendencia es correr hacia la orilla y sería incluso a veces mucho más seguro nadar hacia el interior del mar. De esa manera se entiende la fe. La fe es estar en un medio que no es un medio habitual para nosotros. Es adentrarnos un poco en el mar, pero confiar en que vamos a mantenernos a flote. Y el nadar tiene mucho que ver con esa confianza. Normalmente, si lo pensamos bien, todos somos capaces de flotar, pero muchas veces nos hundimos por los pensamientos. No voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Simplemente el pensamiento es el que nos lleva a estar hundiéndonos. En este día, haciendo de alguna manera repaso de algo que estábamos viendo en las semanas anteriores, en las dos últimas semanas, estuvimos hablando acerca de la incredulidad y veíamos que la incredulidad es lo contrario a la fe. Hay un elemento que es intermedio, que está entre esos dos polos. En uno está la incredulidad y en el otro está la fe. Pero hay un elemento que es intermedio. Ese elemento intermedio entre la fe y la incredulidad es la duda. Por eso, el título de la palabra hoy, el título de este mensaje es La duda antesala de la incredulidad. La duda es la antesala
de la incredulidad. La duda es un paso previo a convertirnos en una persona incrédula. La duda, por tanto, puede llevar a que una persona caiga en la incredulidad, es un paso anterior a la misma. Y por otro lado, al ser un elemento intermedio, lo mismo que puede llevarte a caer en la incredulidad, la duda también es un elemento que impide que la fe que está en este otro lado se materialice. Por tanto, la duda se mantiene en un terreno intermedio entre esos dos polos de la fe y de la incredulidad. Y veíamos que nosotros, cada uno de nosotros, al respecto de creer, podemos hacer algo. El que no es creyente tiene que acercarse a Dios diciendo, bueno, voy a dar por hecho que tú existes y voy a hablar contigo. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que va a premiarte si realmente le estás buscando. Y decíamos, y el creyente, cada creyente debe entender que mientras hay vida, hay esperanza. Y que todos nosotros tenemos la responsabilidad de orar y ayunar, que es la única manera en que se pueda romper un espíritu de incredulidad. Por tanto, tenemos responsabilidad, tenemos que dar el mensaje, tenemos que dar la palabra para que se rompa la incredulidad. Pero a veces al propio creyente y como a toda persona nos asalta la duda. Creemos, pero a veces dudamos. Y hoy, en este día, hablando de este mensaje, que la duda es la antesala de la incredulidad, vamos a pensar o vamos a reflexionar 3 enseñanzas acerca de la duda. Vamos a ver 3 enseñanzas acerca de la duda. ¿Por qué? Porque Dios quiere que creas. Dios te ha traído a este lugar porque Él quiere que creas, que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. La primera enseñanza, y fíjese, le voy a dejar 3 frases que debemos recordar. 3 frases que debemos recordar. Cada uno de los 3 puntos son 3 frases que nosotros debemos recordar para no mantenernos en medio del revolcón de la ola. El revolcón de la ola simboliza la duda. Nosotros tenemos que tomar con claridad estas ideas para que la duda no pueda impedir que se materialice aquello que nosotros anhelamos. La primera idea es que la duda y el temor paralizan. La duda y el temor nos llevan a estar en un estado de no avanzar, de no movernos. Nos llevan a un estado en el cual no llegamos a alcanzar aquello que nos proponemos. Vamos a leer un pasaje que nos está hablando de esto. En Mateo 14, los versículos 25 al 32 dice: Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y les voy a invitar a participar otra vez, leyendo junto a mí el versículo 31. Para hacerlo bien, tenemos simplemente que respirar en las comas. Vamos a leer el versículo 31 juntos. Dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese qué interesante. Estamos diciendo que la duda y el temor paralizan. La duda, el temor y una forma de temor que es la desconfianza, paralizan. La desconfianza es tener falta de esperanza. La desconfianza es falta de ánimo, falta de vigor. De alguna manera, como te falta el ánimo, te quedas en el mismo estado en que te encuentras. Este pasaje es interesante porque realmente desafía todas las leyes de la naturaleza y lo que es más, desafía las leyes de la razón. Jesús caminando sobre el mar. Jesús caminando sobre el mar. Alguno puede en este momento decir: es difícil de creer. Sin embargo, sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. Sabemos que la Escritura es verdadera. Y si esta palabra que Dios ha querido que permanezca a lo largo de los tiempos y llegar para nosotros, significa que literalmente Jesús caminó sobre el mar. Hay momentos en los que nosotros podemos encontrarnos en situaciones parecidas. Hay momentos en los que nosotros podemos ver fantasmas alrededor de nosotros. Los discípulos que estaban en aquella barca no pensaron que eso pudiese ser posible. Y lo que ellos afirmaron es que lo que estaban viendo es un fantasma. Estaban turbados de miedo. La manera en que nosotros enfrentemos esos momentos. Es fundamental nuestro ánimo. Por eso, si alguno en este día dice: estoy desanimado, me siento temeroso, no sé qué es lo que va a ocurrir con mi vida, me siento desprotegido, recibe esta palabra para ti, recíbela en tu mente y créela en tu corazón. Hoy Jesús sigue hablando y sigue diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hoy Jesús sigue diciendo a tu vida: tened ánimo, no temáis. Aunque la situación por la que estás atravesando sea una situación incomprensible, sea una situación difícil, sea una situación triste, desesperada, sea una situación de enfermedad, una situación económica, la que sea, recuerda esto: Jesús es todopoderoso. Es todopoderoso porque Él puede caminar por encima del mar. Él puede caminar por encima de ese problema, por grande y difícil que tú puedas estar viéndolo. Jesús es capaz de hacerlo. Y cuando Pedro confió, entendió que era Jesús, realmente creyó la palabra. En un momento creyó la palabra. Esa palabra que le decía: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y él le dijo al Señor: pues entonces, como yo no temo, yo quiero ir contigo. Y si eres tú, Señor, si eres tú, yo quiero ir a ti. Señor, manda que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas. ¿Cuántos dicen en este día: la verdad es que a mí me gustaría caminar sobre las aguas?
Piensa en las aguas como ese problema. Piensa en las aguas como esa situación difícil. Dile, Señor, la verdad es que me gustaría caminar sobre esas aguas de ese problema que yo estoy atravesando. Pues en este día Dios te ha traído aquí y Dios te tiene escuchando este mensaje para que tú puedas atravesar ese problema caminando, tomado de la mano de Jesús sobre esas aguas, sobre ese desafío que hoy te parece un reto prácticamente imposible. Pero en medio de ese problema, en medio de esa situación, no seamos como le aconteció a nuestro querido Pedro. Pedro descendió de la barca y Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Dice el versículo 29 que Pedro descendió de la barca y que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Maravilloso, atrevido. Él se llenó de ánimo y se llenó de fuerzas. Hoy Dios te tiene escuchando este mensaje. Y probablemente hoy tú salgas de aquí fortalecido, animado y lleno de fuerzas. Pero lo que yo quisiera es que este mensaje no durase solo hasta la mitad de la semana, sino que durante toda nuestra vida, recordemos, estamos caminando tomados de la mano de Jesús. En medio de los problemas, en medio de las luchas, porque la vida del que cree no está exenta de tener luchas y tener dificultades. Creamos firmemente que estamos asidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero, que es real, que nos ama y que quiere lo bueno para cada uno de nosotros. Pedro, dele fuerte entonces el aplauso para el Señor. Bendito seas, Señor. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a dar voces mientras se hundía y gritó: Señor, sálvame. Aún cuando en medio de la semana, aún cuando en medio de nuestra vida, en el camino y al transitar de esta vida, nosotros pensemos que esos problemas nos van a ahogar, digamos: Señor, sálvame. Podemos decir, siempre podemos decir: Señor, sálvame. Jesús al momento va a extender la mano, como dice el versículo 31. Jesús al momento va a extender la mano, va a tomarte de la mano y va a decirnos: cree y confía en mí. Jesús le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? Fíjese qué importancia los pensamientos. Pedro, en vez de ver que ya había dado algunos pasos y que estaba caminando sobre las aguas, no se mantuvo en esa fe inicial, sino que fue mirando los problemas, fue mirando las circunstancias, fue mirando para las olas, fue pensando que aquello no era posible. Y ese pensamiento le llevó a comenzar a hundirse. Hermanos queridos, amigos que me están escuchando, esta palabra hoy nos desafía a ser personas de pensamiento firme, de pensamiento de ánimo, pensamiento de entender que no hay situación complicada, que no hay situación que sea imposible y difícil para nuestro Señor Jesucristo. Crea firmemente. Que podamos decir: yo no soy mujer, yo no soy hombre de poca fe. Yo soy mujer, yo soy hombre que confía firmemente, que confía plenamente en que Jesús va a tomarme de la mano y me va a llevar dentro de la barca que Él dirige. Confíe en el Señor.
Ponga su fe en el Señor, porque si dudamos, esa duda nos paraliza. Y cuando, siguiendo con el símil que empleamos al principio, cuando tú estás nadando y te acecha el miedo, si eres una persona todavía inexperta en el aprendizaje de la natación, cuando empiezas a pensar, creo que me voy a hundir, es bastante probable que llegues a hundirte. Pero hoy hay un mensaje para ti. La duda y el temor paralizan, pero la fe y la confianza en que Jesús te va a salvar, porque Él es el Salvador, nos van a llevar a mantenernos en alto. Amén. La segunda enseñanza en el día de hoy es que cuando hay duda, la duda seca la fe. La duda seca la fe. Dice también en el libro de Mateo, en el capítulo 21, 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Lo dijo el Maestro, lo dijo el Señor Jesucristo. Y su palabra es verdadera. Y el Señor Jesucristo no miente. Y el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Este pasaje también está relatado en el Evangelio de Marcos. En Marcos 11, versículos 20 al 24 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, paramos en los puntos y respiramos en las comas, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Usted lo cree? Usted lo acaba de leer junto a mí. Esto es la palabra preciosa y verdadera de Dios. Y dice que si creyeres lo que pides en oración, sin dudar, lo que tú has creído será hecho. Qué interesante ver que el Señor espera que haya fruto. Esa higuera por la que Él pasó, dice que el Señor tuvo una necesidad. El Señor tuvo hambre y se acercó a aquella higuera y encontró que estaba muy frondosa, muy llena de hojas, pero que no había fruto en ella. Y el Señor
dijo, por tanto, nunca más salga fruto de ti. Y esa palabra declarada por el Señor Jesucristo, hizo que esa higuera, ese árbol, se secara desde la raíz, dice en Marcos. Dice que la higuera se secó en tan solo unas horas. Aquella higuera se secó desde las raíces, lo cual habla de la importancia de que cada uno de nosotros también podamos llevar fruto. Es importante dar fruto, es importante estar avanzando, estar creciendo. El Señor, como símil de higueras, cada uno de nosotros debemos llevarle una ofrenda de fruto. Fruto en cuanto a transformación de nuestro carácter y de nuestros principios morales y vivir de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Principios que estructuran y que dan fortaleza a la familia y que dan fortaleza a la sociedad. El Señor espera que demos fruto en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra espiritualidad, en cuanto a nuestro carácter, y espera también que demos fruto en cuanto a disposición para servir al Señor en su obra. En la medida en que nosotros nos comprometemos en amar y en colaborar en las situaciones de necesidad que se presenten, en las áreas de servicio que desempeña la iglesia, en esa medida también se da crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Por tanto, el Señor en este día nos está desafiando a dar fruto y nos está desafiando a ser personas de fe. Dice versículo 21, si tuvieres fe y no dudareis, si tuvieres fe y no dudareis, si tuvieres fe y no dudares en tu corazón, no solo harías cosas semejantes a las que Jesús hizo con la higuera, sino que aún serías capaz de hacer que una montaña, un problema grande como una montaña. Ayer, en un trayecto que tuve que hacer en coche, tuve que pasar en medio de montañas. Iba meditando en mi corazón acerca de esta palabra que durante toda la semana he estado reflexionando para compartir. Y le pedía, Señor, dame confirmación. Y Él me mostraba, en ese trayecto, me mostraba las montañas. Me mostraba las montañas y me decía, fíjate lo imponentes que son, fíjate lo grandes que son esas montañas. A veces los problemas se nos hacen a nosotros como montañas, se nos hacen igual de grandes. Las circunstancias por las que atravesamos se nos hacen como montañas, pero esas montañas, nosotros con la fe somos capaces de quitarlas de en medio de nosotros y hacer que sean arrojadas a lo profundo del mar. Los problemas, cuando se afrontan con la fe, creyendo en lo que declaramos, decimos, este problema va a pasar, esta circunstancia va a quedar atrás, esta situación que parece imposible, que parece una montaña, que parece que si me cae encima me va a asfixiar, va a ser cambiada y transformada. Y si lo haces creyendo, sin dudar en tu corazón, Dios lo hará, Dios lo hará. Tus palabras y mis palabras son tremendamente importantes. Cualquiera, dice ahí, cualquiera que tuviere fe y no dudare, no solo diríais esto, sino que dirías, quítate y échate en el mar. Es importante que la fe sea declarada. Es importante que la fe sea verbalizada, que aquello que tú esperas, que tú aquello que quieres conseguir, lo puedas declarar. Lo digas en voz audible, lo declares a los cuatro vientos y lo digas, yo creo
firmemente en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que esta circunstancia, que esta montaña, que este problema ahora se aparta de delante de mí y es arrojado a lo profundo del mar, en el nombre y por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso para Dios. Y la tercera y última cosa, la tercera y última enseñanza es que la duda anula la promesa. La duda anula la promesa. En Romanos 4, 18, 22, que también leímos la semana pasada, dice que Abraham, ese hombre, Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y vamos a la última participación. Les vuelvo a pedir que lean junto a mí Romanos capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, versículo 20. Vamos a leerlo con fuerza y vamos a leerlo creyendo. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dele gloria a Dios en este momento. Dile gloria al nombre tuyo, Señor. Gloria al precioso nombre tuyo. Queridos hermanos, este hombre de edad avanzada había recibido una promesa de parte del Señor. Este hombre, dice este pasaje, que tenía ya casi 100 años y su esposa tenía un problema de esterilidad. En el momento que la promesa de Dios se cumplió y esto que parece naturalmente imposible, irracionalmente también, se cumplió 25 años después de que le había sido prometido. Por eso dice que Abraham no dudó por incredulidad. Decíamos hace domingos atrás que nuestra confianza está puesta en Dios y que demostramos que nuestra confianza está puesta en Dios precisamente en los momentos en que nos toca esperar a que aquello que nosotros deseamos acontezca. Los momentos de espera son momentos difíciles. Este hombre tuvo que esperar 25 años desde que Dios le dijo que iba a tener ese hijo y que lo iba a tener de forma natural, hasta que nació el hijo de la promesa, hasta que nació Isaac. Transcurrieron, como ya les he mencionado, esos 25 años. Pero dice que su fe no se debilitó y no dudó por incredulidad, sino que creyó que Dios era poderoso para hacer aquello que le había prometido. Y si tú entiendes que Dios habla, y si tú y yo entendemos que a través de su palabra, cuando tú estás leyendo la Escritura, hay momentos en que esa palabra viene como certera para tu corazón y tú te agarras de eso que has creído, pero eso que has creído se tarda
no viene, se hace esperar. No dudes de la promesa que Dios te ha dado. A veces no lo vemos en un año, a veces no lo vemos en 5 años. A veces puede tardar, la promesa de Dios puede tardar hasta 25 años y aún toda una vida. Pero lo que Dios promete siempre se cumple. Y lo que Dios promete y lo que Dios hace no vuelve atrás. Si Dios te ha sanado de una enfermedad, no dudes, Dios te ha sanado y lo que Dios ha hecho no vuelve atrás. Pero si en medio de esa espera dudamos de lo que Dios ha prometido, la duda anula la promesa. Si en medio de ese tiempo de espera Abraham no se hubiese mantenido en fe, sino que hubiese empezado a discrepar de la opinión de Dios, hubiese empezado a dudar de lo que Dios le había prometido, esa duda le hubiese llevado a no alcanzar lo que Dios había dicho. Porque en función de nuestra confianza, de nuestra fe, nos será hecho. Muchas veces Jesús, al ver a un paralítico, mirándole a los ojos, muchas veces los apóstoles, al ver a un paralítico también, mirándole a los ojos, dice, viendo que tenía fe para ser sanado. Es importante para recibir aquello que esperamos que lo veamos. La fe es como aquello que hace la mujer que está embarazada. La mujer que aún no ha visto a su bebé, pero que sabe que ya está en su vientre, aunque aún todavía no ha crecido y todavía no lo siente. Pero desde el momento en que sabe que ha quedado encinta, esa mujer y toda esa familia empiezan a realizar acciones de fe. Porque empiezan a preparar la cunita, empiezan a comprar la ropita, empiezan a pensar en qué nombre le van a poner. Esos son acciones de fe. Aún no se ha materializado, aún está en el vientre, pero llegará un día en que acontecerá. Pero si dudamos, hermanos queridos, si dudamos, tenemos que entender que la duda paraliza. Tenemos que entender que la duda seca la fe y tenemos que entender que la duda puede llegar a anular, a impedir que se cumpla aquello que Dios te ha prometido. Porque tú, al dudar, estás diciendo que no crees en la palabra de Dios. Por eso, en este día, este mensaje no puede ser un mensaje triste o un mensaje derrotista, sino que tiene que ser un mensaje que levante nuestro ánimo y que levante nuestra fe. Jesús ha prometido en medio de los problemas asirte de la mano, pero cree en Él. Jesús ha prometido que por grande y montañoso que sea el problema, la circunstancia que tú estás atravesando, si eres capaz de creer en fe que Él tiene el poder para transformar esa situación, le vas a decir quítate y arrójate en el mar y os será hecho. Jesús ha prometido que si tú te mantienes en fe, firme, creyendo lo que Él te ha prometido, esa promesa que Dios te ha hecho se va a cumplir aunque tarde en venir. Créelo firmemente y confía en el Señor. Y no dudes, porque la duda es la antesala de la incredulidad. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar en este momento. Señor Padre Todopoderoso, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Y es solo el poder de tu Espíritu Santo el que puede hacer que nuestras mentes naturales crean firmemente en el poder sobrenatural. Señor, transforma nuestro razonamiento en un razonamiento y en una inteligencia
espiritual. Padre, en este día, como tú nos has estado desafiando, que nosotros podamos dar el paso de fe y caminar sobre las aguas, asidos de tu mano. Señor, que nosotros en este día seamos capaces de declarar con nuestras palabras que los problemas y circunstancias, enfermedades y economía que pueda haber delante de nosotros, con poder y autoridad de Jesús, vamos a declararlo y va a ser cambiado y va a ser arrojado al mar. Padre, en este día no vamos a dudar de las promesas que tú nos has hecho, porque tú firmas y dices: yo, el Señor, lo he dicho. Yo, el Señor, lo he dicho. Pero ahora, en tu pensamiento, en tu mente, activa el creer, activa tu fe y empieza a tener esperanza. Con Jesús hay esperanza, con el Señor Jesucristo hay esperanza, y esa esperanza va a hacer que tu fe sea fortalecida, y esa fe te va a llevar a ver, aunque el bebé aún no ha nacido, que ya está en tu vientre. Esa fe te va a llevar a creer que aquello que anhelas, aunque todavía no lo estás viendo físicamente, aunque todavía no se ha materializado, va a acontecer. Porque si creyeres en tu corazón y no dudares en tu corazón, aquello que pidieres al Padre en oración, en el nombre de Jesús, acontecerá. ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Cuál es el milagro que necesitas que acontezca en tu vida? Que no se queden en palabras que escuchaste un día, sino toma una decisión. Toma la decisión por Jesús. Toma la decisión de caminar el resto de tu vida agarrado de la mano del Señor Jesucristo. Dile: Señor, yo no quiero soltarme de tu mano. Yo quiero agarrarme firmemente de tu mano y caminar contigo. Y caminar contigo todos los días de mi vida. Aunque tarde aquello que anhelo, me voy a mantener firme, constante, creyendo en tus promesas, manteniéndome en fe, sabiendo que veré tu gloria. Yo sé que Dios es poderoso. Yo sé que mi Redentor vive y en el fin veré su gloria, veré su poder. Ore, busque al Señor en este momento. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este auditorio. Te doy gracias por este auditorio sensible, este grupo de hombres y mujeres que han abierto sus oídos a escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, que hoy respaldes esta palabra que ha sido proclamada, porque la palabra tuya es verdad, es verdadera. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros estemos plenamente convencidos en nuestro corazón de que eres verdadero y de que eres poderoso. En una acción de fe, levanta tus manos, así como yo. Levanta tus manos en señal de que le decimos: Dios, me rindo a ti. Dile: Señor, te necesito. Dile: Señor, me rindo a ti. Di conmigo una oración. Di: Señor Padre, te doy gracias porque sé que me amas. Hoy me rindo a ti. Hoy quiero asirme de tu mano y caminar contigo. Te pido perdón por haber vivido sin agarrarme de ti, haber vivido a mi manera.
Perdóname mis faltas y mis pecados. Perdóname por mi autosuficiencia y ayúdame para vivir confiando y creyendo en ti. Señor Jesucristo, hoy te acepto como mi Salvador y mi Señor. Te entrego mi vida y anhelo ver tu mano de poder obrando alrededor mío y en mí. Gracias, Señor. Te entrego mi vida y guíame, Señor, de hoy en adelante. Ayúdame a ser creyente, mantenerme en fe y no dudar. Quiero nadar sobre las aguas. Quiero nadar sobre las circunstancias de esta vida, sabiendo, Señor, que tú eres quien me sostiene. Gracias. Ayúdame a ver lo que tú me has prometido, aunque aún no se haya materializado. Confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor dice: hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Yo quiero, para terminar, que hagamos una cosa más. Quiero que, por favor, si desea hacerlo, por un momento cierre los ojos y piense cuál es el milagro que hoy usted está necesitando. Quiero que lo vea de una forma nítida. Esa situación, empiece a mirarla, no viéndola solas, no viendo el impedimento, sino quiero que la mire resuelta. Mire, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? El Señor te dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Todo aquello que pides, creyendo en tu corazón que lo recibirás, vendrá. Levanta tu oración ahora. Lo que hay en tu mente y en tu corazón, solo tú y el Señor lo sabe. Levanta un momento de oración y pídele al Señor que haga un milagro. Pero también les voy a pedir, cuando Dios dé respuesta a esos milagros, háganoslo saber. Queremos dar testimonio público de los milagros que Dios está haciendo. Empiece a pedirle ahora al Señor. Pida, levante su voz ahí, empiece a pedirle al Señor ese milagro. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Padre, mira, Señor, Padre, mira lo que tus hijos, mira lo que cada hombre, cada mujer que está aquí en este día está pidiendo. Dale respuesta, Señor, que puedan ver ese milagro y que podamos escuchar testimonios milagrosos.
Tú has prometido, Señor, que los que creen en tu nombre, mayores obras aún que las que tú hiciste harían en tu nombre. Levanta el poder de tu iglesia. Respaldo y pido que cada una de las peticiones que se han hecho en el día de hoy sean respondidas por ti. Padre, glorifícate en medio de nosotros. Glorifícate en medio de nosotros. Hay unción, hay poder de Dios aquí. Créalo, créalo, créalo. Mire la paz que hay en su mente, en sus pensamientos en este momento, porque Dios le ama, porque Dios le ama. Le ama tanto que envió a su Hijo para dar testimonio que es real. Gracias, Señor. Dele gracias ahora. Aún sin verlo, dele gracias, dele gracias, dele gracias.